quería preguntar al doctor Jorge, ¿ese paciente se operó o no se operó? No, el caso clínico que al final no se operó, ¿no? Efectivamente. El que presenté al inicio, que justo fue el paciente que vi ayer, sí nos mostraba unas elevaciones anterior, en la topografía anterior sospechosas, pero cuando vemos el epitelio, el mapa epitelial, vemos que justamente es más grueso sobre esta zona, lo cual nos descarta completamente el keratoconus. O sea, esa elevación anterior es debido al epitelio, no al engrosamiento del epitelio. Claro, porque una vez escuché al doctor Santiago de Brasil, que fue uno de los primeros que trabajó sobre epitelio, y él dice es una ayuda para el diagnóstico, pero no es determinante. Lo sigue diciendo, y en el último congreso también se dijo lo mismo, porque recordemos que el encorvamiento epitelial depende del parpadeo, depende de la forma del párpado, de cómo uno frunce los ojos al hablar, y no necesariamente implica un defecto de keratoconus, ¿no? Entonces, deberíamos ir pacientes de cirugía, si solo llevamos por epitelio, ¿no? Sí, es un examen complementario, no reemplaza para nada las posibilidades de diagnósticas que tenemos, pero sí nos ayuda a diagnosticar de manera más temprana algunos keratoconos. ¿Por qué? Porque como ya mencionado, el epitelio es reactivo, o sea, se reacciona a lo que pasa con el estroma. Entonces, en los estadios iniciales donde todavía no se presenta ninguna alteración a nivel de la topografía anterior, sí podemos ver cambios en el epitelio que nos pueden sugerir justamente un keratocono y quizás tomar una mejor decisión en que si este paciente debe operarse o debemos quizás esperar, ¿no? Doctor González, ¿usted qué opina sobre esto? Su exposición sobre Pentacam completamente, que más lo dice en Arequipa, y esta ayuda del epitelio. Sí, entiendo que el epitelio nos está dando una información adicional. Todo lo que nos ayude a conocer ese caso, sobre todo en esos casos límites, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y siempre tratar de ir al lado de conservador, si es que uno tiene dudas, ¿no? El epitelio, para que se altere, entiendo que tiene que tener ya algunos cambios en cara anterior. ¿O no? No. O sea, ¿puede haber alteración en cara posterior con epitelio alterado? Claro, sí, claro, definitivamente. O sea, en el keratocono, como bien sabemos todos, es el estroma que empieza a protruir hacia adelante. Entonces, al protruir hacia adelante el estroma, el epitelio compensa justamente esa zona, sobre todo en estadios iniciales. En estadios avanzados sí se detecta con cualquier equipo, ¿no? Pero en estadios iniciales el epitelio tiende a adelgazarse justamente en esta zona para compensar. Entonces, sí nos permite detectarlo, ¿no? Justamente el keratocono en esas Claro, el estroma se va para adelante por una elevación de la cara posterior, entonces ya está alterando la cara anterior. Tal cual. Y el epitelio va a intentar regularizar esa cara anterior y por eso se adelgaza en la punta del cono. Así mismo. Entonces, ya necesitamos tener alguna alteración ya en cara anterior para que el epitelio nos ayude. El estudio del epitelio, el de tomografía y el de biomecánica complementados nos estarían dando una sensibilidad y una especificidad muy alta para poder decidir en esos casos que necesitamos en límite, si son córneas, que pueden haber córneas algo asimétricas y perfectamente normales que nos permitan hacer cirugía refractiva. Y no olvidar también, como dije, la integridad clínica. No va a ser lo mismo una córnea con algunas alteraciones mínimas, índices de biomecánica en límite y una simetría mínima, si tiene el paciente 21 años o si tiene 45. Probablemente en uno de 45 sí nos permite hacer una ablación de superficie, y uno de 21 nos obliga a hacer un seguimiento por un tiempo. Y una pregunta, siempre es bueno ver antes y ahora. Durante más de 15 años o 20 años se ha operado sin estas ayudas. ¿Hay algún estudio que conozcan ustedes que digan antes había esta cantidad de ectasias postquirúrgicas y ahora ha disminuido? Pues se mantiene. Porque se mantiene, quiere decir que estas ayudas no han ayudado mucho. Por lo mismo, eso ocurría, ¿no? Antes, me acuerdo del hospital, yo era estudiante, había mucha pobreza en los hospitales y los guantes se ponían encima de la tapa de los servidores para que se esterilice. ¿Y cómo se operaba? Y había la misma cantidad de infecciones abdominales en la cirugía abdominal que después con los descartables. Entonces la pregunta es, ¿hay estudios que digan antes de estas ayudas, este es el nivel de ectasias postquirúrgicas y ahora ha bajado, se mantiene? Creo que no hay un estudio paralelo. No conozco de un estudio, pero lo que sí es evidente es que antes, cuando empezamos a hacer cirugía refractiva, el volumen de técnica de LASIK que hacíamos era mucho más alto que el de ablación de superficie. Sí. Y ahora se ha invertido bastante esa tendencia.
que yo puedo hacer y contamos con estudios de biomecánica corneal, me doy cuenta que si no lo hubiese tenido hace unos años, probablemente mi decisión hubiese sido otra. Hasta el punto de decir que estuvimos haciendo, ¿no? Mientras más información tengamos, vamos a tomar mejores decisiones definitivamente. Yo creo que, si bien es cierto, no hay un estudio así como tal, pero sí es cierto que en la práctica clínica hoy en día se ven mucho menos ectasias por cirugía refractiva que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque y ahora sí evaluamos la columna posterior, cosa que no se veía antes. Cuando tenemos otro tipo de dudas, pues llevamos a biomecánica o epitelio. Lo único que son pues varios juguetitos ahí que tenemos que tener, ¿no? Pero bueno, al final, como dice Ela, si es que nosotros tenemos alguna duda, es mejor esperar, ver si progresa, a tratar de hacer algo cuando después ya no tengamos algún problema. Yo quisiera preguntar, es verdad que nos obsesionamos por al paciente brindar lo mejor. Antes teníamos una topografía y con topografía hacemos cirugía refractiva, cambiamos un poco el criterio de hacer cirugía láser, que hacemos a la superficie, más cirugía de superficie, pero como que los equipitos nos dan una ayuda, pero tampoco es que verdaderamente nos dicen al 100% quién va a hacer o quién no va a hacer queratocono. Nos dan como una ayuda, nos guían. Mi pregunta está, yo tengo un paciente, igual soy muy obsesionado, como todos nosotros que tenemos a veces un doc, querer tener y brindarle lo mejor, no sabemos quién es, y es un familiar, un conocido, que yo lo operé, le hice un fentolaxio, soy muy amante del fentolaxio, y le dice todo. Le dice mapa epitelial, le dice todo lo que tenemos, le dice Corbis, y todo salió ok, y no había nada. Entonces yo decía, pero wow, ¿qué pasó? Y ahí viene la otra parte. Bueno, pues estamos aquí en Arequipa, no sé quiénes pueden tener Corbis, no sé quiénes pueden tener mapa epitelial, y eso tenemos que hacerlo como que para el resto también de oftalmólogos que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay que tener todo esto. Entonces, después de todo, yo comencé a preguntar y decía, a ver, ¿qué haces? Antes mi consulta, yo realmente explicaba todo lo que había que hacer. Ahora yo me baso un poquito también en decir lo que no tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa con este joven que dormía con un antifaz? Porque era muy sensible a la luz, comenzó a tomar Roacutan por el momento, hizo una sensibilidad y la enfermedad esperada. Hizo algo netamente que es una reacción, posiblemente por una compresión de ese lado, ¿no? Pero todos los exámenes salían bien y estaba contento para estar muy bien. Entonces, ¿hasta qué punto, con todo lo que tenemos, con toda la tecnología, yo creo que también vale mucho hacer toda esta gama de exámenes, pero también un poquito, que hablaba de la academia, ¿no? De conversar con el paciente de lo que realmente fue inducible después de la o una ectasia corneal, ¿no? Entonces, en el Corbis, muy bueno, nos ayuda, pero por ejemplo, yo ahora les veo que sale ya el TDI, ya alterado, sale rojo, y les digo, no, mejor plantéese y póngase un lente fálico. En otro lugar, el doctor se me dio un lente fálico, pero no tenía para operarme, y digo, bueno, tengo que te da la seguridad, pero también es una herramienta para que tú puedas descansar tranquilo y saber que más adelante no va a haber ninguna complicación. Es decir, como que la tecnología nos ayuda, pero tampoco nos determina quiénes van a hacer o quiénes no van a hacer, ¿no? Ahí quiero contar algo más sobre justamente lo que mencionaba el doctor, que la historia clínica de las neoplasia es muy importante. Vamos a ver todos los juguetitos, pero si por ahí no le preguntamos si de repente el paciente tiene alguna otra patología, ahora se ha visto que está relacionado a todo lo que les acabo de decir, que de repente antes no lo relacionábamos, ¿no? Amenazas hormonales, metabolismo, alteraciones en la contracción de colágeno. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que preguntarlo bien, porque si no, aunque tengamos todos los exámenes que han salido con parámetros normales, como dice el doctor, igual pueden desarrollar el queratocono. Entonces, siempre eso, nuestra anamnesis y bueno, y viendo qué alternativa mejor podemos dar. Voy a contar una anécdota dramática y graciosa. Una paciente de la universidad tenía miopía de 12. Yo recién empezaba la carrera y mandé a Lima para una cirugía. No digo de dónde ni quién fue nada, pero era el primer
primer láser que había en el Perú. En ese momento se operaba todo. Le operaron un ojo porque era carísima la cirugía, $3.000, le pasó la plata para un ojo. Lo operó un ojo y quedó muy bien, le bajó la medida del 12, le bajó a 2.50, podía leer sin problemas su computadora, feliz de la vida. El otro ojo nunca se operó. Después de 5 años dijo, me voy a operar, ándale. Y en Lima le encontraron un queratocono en el ojo que no se operó. El que no se operó un queratocono y el ojo que quedó con una córnea de 300 micras no hizo queratocono. Entonces quizás ahí la enseñanza es, la cirugía refractiva puede ser un protector contra el queratocono. Pero ocurrió, en el tiempo se operaba casi seguido, pero funcionó. Creo que gracias por esta gran entrada al curso, una fotografía para